Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal. Y bueno, hoy les traigo una aplicación de cómo hacer resúmenes de textos, ya sea de un libro, de un documento PDF, de un texto, de un archivo de Wikipedia, etcétera, con LangChain y OpenAI. Vamos a hacer varios casos de uso. Vamos a hacer un resumen básico de un texto que vamos a pegar. También vamos a usar plantillas de prompt. Vamos a hacer resúmenes de documentos subiendo un archivo. Luego vamos a hacer lo mismo, pero subiendo documentos más largos que superan la cantidad de token que permiten las aplicaciones como la API de OpenAI de GPT-4, GPT 3.5. Vamos a ver cómo hacer para juntar distintos textos y poder hacer un resumen final con todos estos textos. Y finalmente vamos a usar agentes que se conecten a la Wikipedia, busquen información y me entreguen un resumen de la información que yo ando buscando. Así que quédate hasta el final, porque al final del video te voy a enseñar cómo descargar este archivo también para que lo tengas en tu computador. Nos vemos, un abrazo, que estén bien. Chau, chau. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir Jupyter Notebook. Si no saben cómo abrir o no tienen instalado Jupyter Notebook, les voy a dejar acá en la pestañita acá arriba el video donde enseño a instalarlo. Pero bueno, una vez que lo tengan instalado y ya lo corran, van a buscar una carpeta donde quieran poner su proyecto. Yo la voy a dejar en Documents, LangChain. Luego en la carpeta dentro de LangChain me creo una carpeta que se llama Resumidor y aquí voy a hacer nuestro proyecto. Entonces vamos a poner un nuevo Python 3 y le voy a poner de nombre resumidor de textos de texto le vamos a poner. Y recordar que vamos a empezar de lo más básico a lo más avanzado. Lo primero que vamos a hacer es preparar los datos, hacer una preparación de los datos. Vamos a correr esto. Déjenme ponerle aquí un título a todo el proyecto, aplicación de resúmenes con LangChain y OpenAI. Y ahora sí, vamos a recordar que este notebook que estoy creando lo vamos a dejar en el Drive y le voy a explicar después cómo descargarlo y cómo usarlo. Pero bueno, básicamente eso. Pero si lo quieren crear desde cero, se los recomiendo, así también practican y van customizando según sus necesidades. Así que bueno, ahora vamos a ir preparando los datos. Voy a poner acá, vamos a ejecutar. Y lo primero que vamos a hacer es abrir un bloc de nota y vamos a pegar esto, o vamos a escribir esta librería que va a ser OpenAI, LangChain, TixToken, Pinecone. Aunque el Pinecone no lo vamos a usar en este video, igual se los recomiendo tener instalado. Porque en los videos anteriores ya hemos usado bastante Pinecone, así que es importante que lo tengan instalado. Y Python.vet para poder trabajar, bueno, les voy a explicar un poquito la librería. OpenAI para trabajar con la API de OpenAI, LangChain para trabajar con LangChain, que es lo que estamos enseñando. TixToken es para saber cuántos tokens tiene una petición. Pinecone Client nos va a permitir trabajar con la API de Pinecone para poder crear index y guardar vectores y usar memoria, pero en este video no lo vamos a usar. Y Python.env para poder trabajar con archivos .env y poder poner las credenciales ahí sin tener que ponerla en el código. Así que bueno, y este archivo lo van a guardar como requirements requirements.txt, lo guardan y crean otro archivo txt en el cual van a escribir OpenAI-API-key y van a poner la API de OpenAI. ¿Cómo consiguen la API de OpenAI? O sea, van a openai.com, se crean una cuenta en SyncApp, luego se loguean con la cuenta que se crean, se van a la página platform.openai.com/account/API-case, la página que está acá, y ponen crear nueva clave secreta. En este caso le voy a poner borrar para borrarla después del video. La crean, la copian y pegan aquí dentro de las llaves que pusieron acá el API key. Y este archivo lo van a guardar como, le van a poner acá .env, y antes de guardarlo tienen que poner acá todos los archivos para que se les guarde con esa extensión y bueno, después lo cierran simplemente, ¿ok? Bueno, ahora vamos a instalar las librerías necesarias para el proyecto. Para eso ponemos pip install-r y el archivo que crearon con las librerías que acabamos de hacer, requirements.txt, y esto es opcional ponerle el guión Q. Esto es simplemente para que no se les muestre la instalación. Igual les recomiendo que se les vea por si les manda algún error, para saber qué error les mandó, pero yo, como ya lo tengo instalado o sé que no me mandan ningún error, le voy a poner esto simplemente para que no me muestre el texto. Lo corren, perfecto, y después van a tener que reinstalar el kernel para que los cambios sean ejecutados. ¿Cómo se hacen eso? Le ponen acá kernel, donde está acá, le ponen restart and clear output, le ponen aquí el botoncito rojo y les va a aparecer así. Ya no necesitan nuevamente correr este código, simplemente pueden partir de acá. Entonces vamos a importar las librerías que vamos a usar en el proyecto, que son OS, y desde el paquete .env vamos a importar load.env para poder cargar un archivo .env, y find-env para que me busque archivos .env sin que tenga que poner el nombre del archivo. Y vamos a correr esto y luego vamos a cargar nuestro archivo .env con este método load.env, paréntesis, le vamos a poner find.env
dos paréntesis, paréntesis de apertura y cierre, y override true le vamos a poner aquí. Entonces lo corremos. Y perfecto, me escribe true que lo encontró, por lo tanto estamos ok. Bueno, esto es la preparación de los datos. Ahora vamos a lo básico. Cómo hacer un resumen básico. Cómo hacer aquí le vamos a poner resumen básico. Y esto básicamente, valga la redundancia, es que le voy a entregar un texto plano. Y en base al texto plano, le voy a pedir que me haga un resumen con un prompt súper simple. Y bueno, vamos a poner el texto. Este texto lo saqué de la Wikipedia, busqué inteligencia artificial y busqué los primeros párrafos y los pegué acá. Entonces este va a ser nuestro texto que vamos a resumir. Le vamos a poner una variable texto, es igual. Vamos a abrir 3 comillas para poder guardar todo ese texto dentro de una sola variable. Y lo vamos a cerrar también con 3 comillas. Acá le voy a sacar el espacio y vamos a darle run. Perfecto, entonces ya tengo guardado mi texto en la variable texto. De hecho, si pongo print texto, no tiene mucho sentido, pero para que lo vean, como ven, ahí me escribe el texto que tiene guardado en esa variable. Vamos a borrar esto de acá, pero quería mostrárselo para ver cómo quedará. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro texto, lo que vamos a hacer ahora es importar las librerías de LangChain, en donde vamos a importar la librería langchain.chatModel para poder trabajar con modelos de chat. En particular, vamos a importar la librería de chat de OpenAI. Y también vamos a importar desde el paquete esquema, vamos a importar iMessage, que es el iMessage, son los mensajes que se le entregan a una IA de chat. Básicamente la respuesta que te da una IA de chat. Por ejemplo, nosotros le preguntamos cuál es la capital de Chile, te dice Santiago. Santiago sería el IA message. Entonces eso se puede ir guardando en variable y trabajar con ello. El human message básicamente es el prompt que nosotros le entregamos a la IA para que me dé una respuesta. Por ejemplo, cuál es la capital de Chile, sería el human message. Y el system message es el contexto que yo le estoy dando a la IA. En este caso, por ejemplo, sería, imagina que eres un experto en Python. Ese sería un contexto que le estamos dando. Entonces la IA se pone en un rol de experto en Python. Así que bueno, vamos a ejecutar, vamos a importar esta librería y ahora vamos a crear los mensajes que vamos a meter al modelo. El primer mensaje que vamos a escribir una variable que se va a llamar mensaje, que va a ser igual a un arreglo o a una lista, y le vamos a dar 2 parámetros. El primero va a ser system message, que es una función, un método que es este de acá, en donde le entregamos como parámetro el contenido. Entonces el contexto, recordar que esta es la variable de contexto, le vamos a decir usted es un copywriter experto con gran experiencia en resumir documentos. ¿Qué es un copywriter? Básicamente un experto en creación y edición de textos, para ponerlo de forma simple. Y el otro mensaje que le vamos a entregar es el human message, que el contenido de esto va a ser haz un resumen breve y conciso del siguiente texto. Vamos a poner, acá me sobran los 2 puntos, le vamos a poner un salto de línea y el texto que queremos que nos resuma va a ser la variable texto de acá, que es este texto de aquí. Lo entregamos dentro del string con el fstring, así que es importante que pongan esta f antes para poder meter variables dentro del string. Por lo tanto, vamos a ejecutar esto y ya tenemos configurados nuestros mensajes que le queremos dar a la IA. Y luego ahora vamos a llamar al modelo de LLM. Para eso vamos a crear una variable LLM que va a ser igual a chat OpenAI, que es la librería que importamos acá arriba de chat OpenAI. ¿Dónde está? No, está más abajo. Aquí está, chat OpenAI, en donde la temperatura va a ser 0 como parámetro. La temperatura 0 significa que va a ser 0 creativo, que básicamente lo que quiero que me responda es exactamente algo concreto que esté en el texto. Si lo pongo cercano a 2 va a ser lo más creativo posible, y más cercano a 0, que en este caso es 0, es lo más determinístico posible. Y el modelo que vamos a usar es GPT 3.5 Turbo, ¿ok? Vamos a ejecutar esto. Ahora queremos saber cuántos tokens ocupa esto de aquí, para saber si está dentro de los parámetros que me permite el modelo. Si no, ocuparía el 4, si es que se pasa. Y son 988 tokens, así que está GPT 3.5 aguanta. Vamos a ver cuánto aguanta. Nos vamos aquí al API reference de OpenAI. Nos vamos a modelo. En documentación, perdón, no era API reference, era documentación, modelos, y nos vamos a GPT 3.5. El GPT 3.5 Turbo me aguanta hasta 4096 tokens. Así que estamos bien. No sé si lo escribí bien, voy a pegarlo si estaba bien escrito. Así que me permite ingresarle este texto que solamente ocupa 988 tokens. ¿Ok? Ahora vamos a crear una variable resumen en donde le vamos a entregar el modelo y los mensajes. Es decir, le vamos a entregar los prompts. Le vamos a decir que usted es un copywriter con gran experiencia para resumir documentos como contexto, y le vamos a pedir que me haga un resumen del texto de arriba. Vamos a ejecutar, vamos a esperar que termine. Mientras tanto vamos a poner acá print y le vamos a pedir que me imprima el resumen, que ya está listo, y vamos a ejecutar. Como ven aquí, bueno, me imprime, hay información extra, entonces un poquito para
limpiar esto, le vamos a poner .content para que me imprima solamente lo que está dentro de content y todo lo demás no me lo imprima. Ahí está. Entonces, como ven, aquí me escribe el resumen del texto. La inteligencia artificial es una disciplina para crear máquinas capaces de imitar inteligencia humana, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte del video en donde hicimos un prompt básico. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero usando plantillas de prompt o prompt template que se llaman. Así que vamos a poner aquí un titulito para avanzar. Vamos a crear un poco más de espacio para que quede más arriba. Ahí sí. Y bueno, lo que vamos a importar acá es desde Launchade vamos a importar la prompt template, que son las plantillas para que me permitan crear plantillas de prompt. Y vamos a importar las cadenas también de LangChain. Así que vamos a ejecutar y vamos a crear un template o una plantilla que va a ser: escriba un resumen conciso y breve del siguiente texto. Ponemos texto, vamos a poner aquí la variable entre llaves de lo que queremos que vaya cambiando y vamos a poner además traduzca el texto al idioma, tanto también el idioma va a ser una variable, ¿ok? Vamos a ejecutar esto de aquí. Luego vamos a crear un prompt que va a ser igual a un prompt template, es decir, una plantilla de prompt, y las variables de entrada van a ser el texto y el idioma, y el template va a ser esto que está acá. Vamos a ejecutar. Si quieren ver más detalle en todo esto de prompt template, tengo un video de prompt template en la lista de reproducción que les voy a dejar acá para que lo vean, pero básicamente siguiendo estos pasos no deberían tener problema. Aquí pueden ir poniendo más variables si quieren, pueden ir agregando, sacando variables. Podríamos poner solamente que me haga el resumen del texto sin que me cambie el idioma, etcétera. ¿Okay? Luego, como ya tenemos definido que el modelo va a ser el GPT 3.5 Turbo, vamos a usar ese modelo, llm.getNumToken. Vamos a ver cuántos tokens me está ocupando el prompt, que sería este prompt de acá, con el formato texto, en donde el parámetro texto es igual al texto, que es el texto que le estamos entregando, y el otro parámetro idioma, que bueno, sería esta variable de aquí texto, va a ser el texto, y el idioma vamos a poner inglés. Entonces quiero saber cuántos tokens me ocupa usar esto, así que vamos a ejecutar y me dice que son 1017 tokens, así que todavía estamos dentro de lo que el modelo me permite, así que podemos seguir con esto. Después vamos a ver en los ejemplos siguientes qué pasa cuando me paso de los tokens, cómo solucionar ese problema, pero mientras tanto estamos haciendo textos que están dentro de lo que permite en este caso la API de OpenAI. Entonces ahora sí vamos a crear una cadena, una chain, en donde vamos a llamar al método LLMChain. Vamos a usar como modelo el LLM, que es el que definimos acá arriba nuevamente, en donde vamos a usar el modelo 3.5 Turbo con una temperatura 0, y el prompt va a ser el prompt de acá que definimos que sería este prompt template, que sería esto de acá, en donde vamos a crear una variable resumen, en donde vamos a ejecutar la cadena con el método .run o método run, en donde le vamos a entregar un diccionario de parámetros, que son las variables, que donde texto va a ser igual al texto grande, que sería este de acá, y la otra variable idioma va a ser inglés. Entonces yo quiero que me traduzca el resumen a inglés. Vamos a ejecutar y aquí vamos a imprimir nuevamente print, vamos a poner resumen, vamos a ejecutar y como ven aquí me tradujo, me hizo el resumen, pero además me lo tradujo al inglés. ¿Qué pasa si yo quiero que me lo ponga en italiano, por ejemplo? Vamos a ejecutar esto, resumen, y ahí está en italiano. Hizo un resumen más grande esta vez, pero lo hizo en italiano. Y por ejemplo, si quiero dejarlo en español, simplemente le puedo sacar esta parte de acá, pues la vamos a dejar y la vamos a cambiar acá a español para no ensuciar un poquito el código. Y como ven aquí me entrega el resumen en español. ¿Ok? Ya terminamos la primera parte de los prompts simples, simplemente que estamos entregando un texto y un texto aquí dentro del código y nos hizo el resumen. Lo que vamos a ver ahora es hacer lo mismo, pero recibiendo un documento. Vamos a usar un método para recibir un documento de texto, un TXT, y que me permita hacer el resumen, ¿ok? Bueno, el texto que voy a usar es el mismo texto que usamos de Minecraft, pero esta vez en TXT, el texto de Minecraft que lo usamos en el video anterior, que lo pasé a TXT y lo vamos a usar acá. Es un texto que saqué de la wiki sobre el juego Minecraft, no tiene mucha ciencia, pero lo vamos a usar como ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un resumen de documento usando el método Staff Document Chain. Y bueno, para esto vamos a importar desde LangChain, vamos a importar la librería de prompt template, que es para hacer las plantillas de prompt. Vamos a poner un poquito más arriba esto. Ahí sí. También desde LangChain vamos a traer los modelos de chat, en particular chat OpenAI. También vamos a traer el método Chain Summarize, que me permite hacer resúmenes de cadena. Y sorry que están ladrando los perros. Voy a esperar un poquito a ver si se callan. Están como echando carrera. Hay como unos autos que se sienten con un motor fuerte, por eso ladran, pero bueno. Y también vamos a importar de la librería LangChain Docstore Document. Vamos a importar document, que me va a permitir traer los documentos de .txt. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, con el método withopen vamos a traer el archivo minecraft.txt. Aquí importante que pongan la ruta de donde está el archivo, como yo lo tengo en la misma carpeta del proyecto. Solamente pongo el nombre del texto, o sea, del archivo. El encoding va a ser UTF-8 para que me permita trabajar con la mayor
la mayor decodificación de lenguaje del mundo, de idioma, o no sé cómo explicarlo, pero bueno, para que no me mande caracteres medios extraños, básicamente. Y luego, bueno, lo vamos a guardar como variable f. Y vamos a crear una variable texto en donde vamos a leer el documento f con el método .read. Vamos a imprimirlo después. Y como ven, ya tenemos nuestro texto de Minecraft traído en una variable que es de texto. ¿Ok? Es el primer paso. Vamos a ver cuántos tokens son de este documento con el método llm.getNumToken. Y vamos a poner el texto. Son 4827. Por lo tanto, no me va a servir GPT 3.5 Turbo porque solamente usa 4096. Y todavía no estoy usando un sistema que me permita dividir los textos para usar más. Así que vamos a usar para este ejemplo GPT-4, que GPT-4 me permite hasta 8000 tokens más o menos, 1192. Así que bueno, vamos a crear una variable docs en donde vamos a usar el método documents y le vamos a traer como page content el texto, que sería este texto de acá. Y bueno, la vamos a encerrar como una lista. Y luego vamos a traer el modelo, perdón, que sería de OpenAI con una temperatura 0. Y el modelo va a ser un GPT-4, como comentamos recién. Vamos a crear un prompt template que va a ser escriba un resumen conciso y breve del texto. Vamos a poner texto 2 puntos y entre llaves la variable que va a ser text. Y el prompt template va a ser input variable, también va a ser text. Y el template va a ser el que le acabamos de escribir acá. Vamos a ejecutar esto. Y ahora vamos a crear una cadena que va a ser igual al método loadSummarizeChain. Que lo que hace esto es un método que me va a hacer un resumen de la cadena que le estoy entregando. En este caso el modelo que vamos a usar en GPT-4. El tipo de cadena va a ser staff. Me va a permitir ocupar todo el texto. El prompt va a ser el prompt que tenemos aquí, que sería este prompt template. Escribo un resumen conciso y breve del siguiente texto, que es el texto de acá de Minecraft. No quiero que me imprima los pasos mientras lo esté ejecutando. Y vamos a ejecutar la cadena, la vamos a guardar en una variable que se va a llamar resumen, en donde el parámetro que le vamos a entregar es docs, que sería el documento que cargamos aquí, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar y vamos a también a imprimir el resumen. Imprimimos resumen entonces, y como ven aquí me hizo el resumen del texto. Minecraft es un videojuego de construcción de tipo mundo abierto, etcétera, etcétera. Y ahí está el resumen hecho con este método. ¿Ya qué pasa ahora? Por ejemplo, tengo otro archivo que se llama ia.txt. Vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar que tiene 13.466 tokens. Vamos a ejecutar acá. Ejecutamos esto. Y si lo trato de correr con este método, me va a mandar un error. ¿Por qué? Porque me dice que el modelo excede los 8000 tokens que me permite GPT-4. Así que bueno, ahora vamos a solucionar eso usando un método que se llama MapReduce. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a poner un título de segundo. Y vamos a poner resumen de documentos largos usando, en español, usando MapReduce. Así que vamos a ejecutar esto. Importamos las librerías que vamos a usar, que son las de Prompt Template, las de Chat OpenAI, que son las mismas de acá, las Load Submarine Chain, que también las importamos acá. Aquí voy a poner Minecraft. Voy a cambiar esto para que me quede como estaba antes. Voy a ejecutar para que no me quede con el error. Ahí sí. Y vamos a importar desde LangChain Text Splitter, que me va a permitir dividir los textos y así poder pasarme de los tokens. Vamos a importar Recursive Character Text Splitter, que esto me va a permitir dividir los textos en varios textos y hacer los resúmenes. ¿Ok? Básicamente, voy a explicar un poquito lo que hace MapReduce. MapReduce, por ejemplo, tenemos un texto acá y lo que vamos a hacer es dividirlo en subtextos, por ejemplo, en 4 textos. Y el MapReduce lo que hace es me toma un resumen de este, un resumen de este, un resumen de este, un resumen de este, y después me hace un resumen total de los 4 resúmenes por separado. Eso es básicamente lo que hace MapReduce. Es decir, primero se dividen los textos y después MapReduce me hace resumen acá, resumen acá, resumen acá, resumen acá, y en base a los resúmenes me hace un nuevo resumen. O sea, toma los resúmenes de los textos y me hace un nuevo resumen. Pero si hay entendido, si no, dejen en los comentarios que no entendieron esa parte. Y no vamos a usar el GPT-4, voy a explicar esto al tiro, déjenme cambiar esto, si no es capaz que se me olvida. Ok, entonces vamos a traer el texto, el IA, no vamos a usar el de Minecraft, vamos a usar el de IA para poder intentar resumirlo. Esto básicamente el mismo comando que hicimos arriba, el mismo código, pero ahora en vez de usar el modelo GPT-4 vamos a usar el 3.5 Turbo, a pesar de que tiene menos capacidad, pero como lo vamos a dividir no debería haber problema. Entonces, como vimos, el número de token es 13.466, lo que no es lo mismo que el número de caracteres. Si yo pongo el número de caracteres del texto, en este caso son 54.987. Voy a calcular entonces más o menos 54.987 dividido por 13.466. Son alrededor de 4,1 caracteres por token más o menos. 4,1, ¿ok? Y sé que GPT-3.5 Turbo me
permite 4096, entonces vamos a multiplicar esos 4,083 por, esta es mi memoria a corto plazo, 4096, pésima. Entonces puedo usar más o menos 16.000 caracteres por, me permite alrededor de 16.700 caracteres para no pasarme de los 4096 tokens, ¿ok? ¿Para qué hice esto? Porque lo vamos a usar ahora. Ok, vamos a crear un text splitter, es decir, vamos a dividir nuestro texto, vamos a usar el método recursive character splitter, en donde vamos a crear un tamaño de chunk o tamaño de cada uno de los textos, de los fragmentos que vamos a dividir este texto, pero en vez de 20.000 caracteres habíamos dicho 16.000, ¿cierto? 16.700, pero me voy a asegurar y voy a ponerlo en 12.000 por si acaso. Y un chunk overlap de 100, que el overlap básicamente es tomar caracteres del texto anterior para no perder un poco el contexto. Básicamente vamos a tomar 100 caracteres del texto anterior o del chunk anterior para no perder el contexto de lo que se está diciendo. Y bueno, vamos a crear una variable chunk o fragmento que va a ser la variable text splitter, en donde vamos a crear cada uno de los documentos, es decir, cada uno de los chunks, de los fragmentos que va a ser. Ahora están pasando ambulancia, no sé, espero no haya chocado ninguno de los autos que están en carrera, pero se escuchan bomberos, ambulancia y los perros ladran. Pero bueno, sigamos con esto. Entonces, bueno, ahora sí, los fragmentos chunks van a ser igual a textsplitter.create document y le vamos a entregar el texto como parámetro, que sería el texto de la IA. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, esto básicamente sería una lista, un arreglo de los diferentes textos ya fragmentados, es decir, los vamos a separar, ¿ok? Vamos a ejecutar esto y vamos a ver cuántos fragmentos me creó. Entonces me creó 5 fragmentos, ¿ok? ¿Por qué 5? Porque nosotros sabíamos que eran 54.987 caracteres y lo dividimos por 12.000, y esto es igual a 4,5, que se redondea hacia arriba, serían 5 fragmentos cada uno de alrededor de 12.000 caracteres, ¿ok? Por ejemplo, si quieren imprimir el primer fragmento, ponen esto de acá, chunk, y bueno, print el chunk que quieren imprimir y el índice 0, que sería el primero. Vamos a ponerle .pageContent para que se entienda. Y acá está nuestro primer fragmento, que es con sus caracteres. Como ven, aquí está, empieza del principio de inteligencia artificial y termina en la inteligencia computacional. Después, si queremos imprimir, por ejemplo, no, ¿cuánto eran? El quinto, el último sería el 4, porque va de 0 a 4. Y este sería el último fragmento. Entonces ya tenemos el texto fragmentado. Esto lo voy a eliminar. Se los voy a dejar ahí, pero lo voy a cortar. Eliminamos y ahora lo pegamos. Pero no lo voy a ejecutar de nuevo para que no haya mucho texto. Ya, ok, perfecto. Y bueno, vamos a ver ahora cuánto sería el número de token de cada chunk. Por ejemplo, del chunk 0 serían 2.400, así que está perfecto. El chunk 1 serían 3.000, así que tampoco me paso del modelo 3,5. Del 2 serían 2.800, del 3 serían 2.700 y del último chunk serían 2.360. Lo podríamos haber hecho con un for simplemente, pero como eran tan poquitos fragmentos lo hice así a mano. Podría haber sido así: for i in range 0,4 y ponemos aquí una i. Ejecutamos, ahí me faltó un 2 puntos y ponemos aquí un print y ahí ejecutamos. Y como ven, ahí está el tamaño de los chunks. Me faltó uno, ¿no? Ah, sí, porque bueno, se pone el 5. ¿Por qué? Porque no llega al 5, llegaría al número anterior. Error de novato de Python que cometí. Ahí sí. Perfecto, ahí están los 5 fragmentos con sus respectivos tokens. Ninguno me pasa lo permitido por el modelo GPT 3.5, así que estamos bien. Sigamos adelante entonces. Bueno, ahora vamos a crear una cadena entonces, en donde vamos a usar el método lat summarize chain, que me va a permitir hacer un resumen. Vamos a usar el modelo LLM que creamos, que sería este de acá con GPT 3.5 Turbo. El tipo de cadena va a ser MapReduce, que les comenté que era que me resumía cada uno de los chunks por separado y después me hacía un resumen global. Y bueno, el verbose, que no quiero que me muestre los pasos. Después vamos a crear una variable resumen que va a ser ejecutar la cadena, en donde le vamos a entregar como parámetro los chunks, los fragmentos de texto. Vamos a ejecutar y vamos a imprimir entonces aquí el resumen cuando ya esté listo. Y ahora que estoy esperando nos ladran los perros, pero bueno, ahí está. Y como ven, me entregó el resumen finalmente. El problema son varias cosas. Bueno, no varias cosas. Uno, que está en inglés. Así que, ¿cómo hacemos para que esté en español? Bueno, eso lo vamos a ver ahora con el MapReduce, pero con prompt personalizado. Así que vamos a hacer un nuevo hidden aquí, que vamos a usar nuevamente el MapReduce, pero vamos a usar prompt personalizados, como les comentaba. Vamos a poner
Aquí, perfecto, vamos a ejecutar. Y básicamente, ¿qué hacen estos prompts personalizados? Yo voy a tener dos prompts. El primer prompt va a ser para resumir este texto de acá, cada uno de los 4 textos, y después voy a tener un segundo prompt en donde voy a resumir los 4 textos en uno, ¿ok? Entonces vamos a tener dos tipos de prompt. El primer prompt, que le vamos a llamar más prompt, vamos a poner escribe un resumen conciso y breve del siguiente texto. Le vamos a poner que el resumen esté en español y el texto va a ser igual a text. Esta variable no la cambien, déjenla así como text, es importantísimo. Y bueno, vamos a crear un prompt template que le vamos a poner map prompt template, que va a ser un prompt template como les decía, y la variable de input va a ser el text y el template va a ser el map prompt, ¿ok? Ese va a ser entonces nuestro primer prompt, el cual nos va a resumir cada uno de los subtextos. Y el prompt combinado, que le puse combinado básicamente, ¿por qué? Porque es el que me va a resumir los 4 resúmenes. Este prompt que me va a resumir los 4 resúmenes, o sea, me va a resumir los textos de forma combinada, va a ser esto de acá. Escriba un resumen conciso del siguiente texto que abarque los puntos clave. Le vamos a pedir que añada un título al resumen, que comience con un párrafo de introducción, que ofrezca una visión general del tema, seguido por los puntos tipo bullet point, si es posible, y que termine con un resumen y que termine el resumen con una conclusión. Y le vamos a entregar como texto el parámetro text, que es el mismo que acá, así que no lo cambien, ¿ok? Luego vamos a crear un prompt template del combinado, que va a ser igual a un prompt template. El template va a ser el prompt combinado y la variable de input va a ser text. Vamos a ejecutar. Y acá tengo, este va a ser 3,5 turbo, ya lo voy a explicar. Ahí sí. Entonces, el modelo va a ser el chat OpenAI, temperatura 0 nuevamente, y el modelo va a ser el GPT 3.5 turbo. Vamos a ejecutar. Ahora vamos a poner la cadena resumen, en donde vamos a hacer un load summarize el chain, que va a permitir resumir los textos, donde el modelo va a ser un LLM. Y acá el chain type va a ser MapReduce. Hasta el momento no hemos cambiado nada de esto. Como ven, hasta el verbose es lo mismo, false, pero le entregamos dos parámetros extras. Que uno es el MapPrompt, es decir, el prompt de los resúmenes de los textos por separado, que es este prompt de acá, que ya lo hicimos. Y después viene el combine prompt, que sería el prompt para unir el resumen, o sea, hacer un resumen de los 4 resúmenes listos, que sería este prompt combinado. Luego creamos una variable resumen, que vamos a ejecutar la cadena resumen con el método .run, y le vamos a entregar los fragmentos o chunks, no sé cómo se dirá. Vamos a ejecutar. Mientras tanto se ejecuta, vamos a imprimir acá el resumen. Y vamos a ejecutar esto. Poner más espacio aquí para que no esté tan abajo. Y esperamos. Perfecto. Y como ven, aquí me imprime el resumen, la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Y me escribe el resumen de los 4 textos. Y luego me pone una conclusión, que fue lo que le pedimos aquí. Entonces, como ven, lo hizo bien. Lo único que no hizo fue los bullet point. Quizás si le cambio a GPT-4, si me lo hace, a ver. GPT-4 un poquito más inteligente, vamos a ver si me lo hace con el GPT-4, vamos a esperar un poquito. Y bueno, como ven aquí con el modelo GPT-4 sí me pone los bullet points, así que bueno, básicamente es mucho más inteligente GPT-4 que 3.5. A mí me gusta usar GPT-4, no me gusta usar mucho 3.5, pero a veces para situaciones simples usar 3.5 está súper bien. Ok, ahora vamos a usar otro método que es un poco distinto al MapReduce, perdón, que cómo funciona este. El MapReduce lo que hacía era resumir cada uno de los textos por separado y después te hacía un resumen general de los resúmenes. Lo que hace el Refine Chain es un poco diferente. Primero hace un resumen del primer texto, después ese resumen le añade el segundo texto y a ambas cosas le hace un resumen. Una vez que tiene ese resumen listo, le añade el tercer texto y esas dos cosas le hace un nuevo resumen. Y así sucesivamente hasta llegar al último texto, en donde hace un resumen ya de todo lo anterior resumido, le suma el último texto y hace un resumen. Espero se haya entendido la diferencia. Pero bueno, vamos a usar entonces Refine Chain para hacer este resumen. Y aquí tenemos que instalar dos librerías. Vamos a instalar Unstructured para poder trabajar con PDF o archivos no estructurados y PDF to image. ¿Ok? Una vez que la instalen van a tener que reiniciar el kernel, como lo hice ahora. Perfecto. Y bueno, a ver, aquí vamos a tener que importar varias librerías. La primera librería que vamos a importar es la de Chat OpenAI, las Prompt Template, las de resumen de cadenas, las de Recursive Character Text Splitter, que son las mismas que importamos anteriormente. Pero también además vamos a tener que importar la Unstructured PDF Loader, ¿ok? Que me va a permitir cargar PDF que no tengan ningún tipo de estructura, ¿ok?
Vamos a tener, bueno, vamos a correr esto y vamos a configurar de nuevo el sistema porque como reiniciamos kernel, se borró todo lo que habíamos configurado, así que copiamos las mismas líneas de arriba acá. Y lo que vamos a hacer nuevamente es cargar, pero ahora vamos a cargar nuestro ia.pdf con el método unstructured pdf loader y vamos a cargar el contenido en una variable que se va a llamar data con el método loader.load. Es decir, lo que cargamos, le vamos a aplicar un load y se va a cargar. Lo vamos a ejecutar y vamos a imprimir la data para que vean que es básicamente el texto. Esto es un arreglo, así que va a ser 0. Vamos a ejecutar de nuevo. Y punto page content, sería esta parte de acá. Y ahí estaría nuestro texto ya cargado en la variable data, ¿ok? Luego vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer un text splitter en donde vamos a dividir los textos por 12.000 caracteres, en donde le vamos a entregar el data como parámetro y vamos a obtener nuestros chunks. Así que vamos a ejecutar esto y ya tenemos nuestros chunks. El tamaño de los chunks son 5 nuevamente, que es lo mismo que anteriormente. Y vamos a usar, vamos a intentar con GPT 3.5 a ver cómo resulta. Si no está muy bien, lo usamos el 4. Vamos a usar el 3.5 Turbo. ¿Ok? Turbo. Ahí sí. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo, pero en vez de usar el método MapReduce, vamos a usar el método Refill. Y nos va a entregar el resumen. Vamos a imprimir acá el resumen también. Resumen. Vamos a ejecutar esto. Y vamos a ejecutar esto. Esperamos que esté listo. Y como ven, aquí me entrega un resumen mucho más amplio. ¿Por qué? Porque va resumiendo los textos y los va agregando al texto siguiente el resumen anterior. Entonces, como ven, aquí hay un resumen mucho más grande. ¿Ok? Y bueno, obviamente me lo dio en inglés porque el prompt por default está en inglés. Así que ahora, bueno, vamos a solucionar eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es poner prompt personalizados para el método refine, o el parámetro refine o el método, que me permita hacer los resúmenes en español y de una forma más personalizada. Y vamos a tener dos prompts. Vamos a tener un prompt para el prompt inicial, es decir, va a tomar para el chunk 0 o el fragmento 0, le vamos a pedir que resuma el fragmento 0 y luego cuando resuma el fragmento 0 le vamos a pedir para los siguientes prompts que me tome el fragmento 0, le sume el texto y que para esos dos me haga un resumen. Y luego lo mismo para los siguientes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero tenemos que poner un prompt inicial, que vamos a hacerlo con un prompt template, que escribe un resumen conciso de los siguientes, trayendo la información clave, y le vamos a entregar el texto, que en este caso sería el prompt 0 o el chunk 0, ¿ok? Y bueno, el prompt inicial va a ser un prompt template, donde le vamos a entregar el template prompt template y como variable de input el texto y vamos a ejecutar. Y luego vamos a entregarle un segundo prompt que va a ser el que va a ser para los siguientes textos o los siguientes chunks, en donde tenemos que entregarle una variable de existing answer, que son las respuestas del prompt, por ejemplo, del primer texto, del primer chunk. Va a recibir una respuesta, se la agregamos, pero además le agregamos el texto. Entonces, lo que le vamos a poner, tu trabajo consiste en elaborar un resumen final. He proporcionado un resumen existente hasta cierto punto. En donde le vamos a dar el existing answer. Por favor, perfecciona el resumen existente con algo más de contexto. Y le vamos a dar el siguiente texto, que sería, por ejemplo, el chunk 1. Entonces me resume el chunk 0, con el resumen del chunk 0 se lo pongo acá, y acá le agrego el chunk 1 y me da el resumen final, que tenga una introducción, que ponga los bullet points y además una conclusión. Y finalmente, bueno, pongo el refine prompt, que va a ser un prompt template, en donde el template va a ser el refine template y las variables de input va a ser existing answer y el texto. Vamos a ejecutar y me faltó un paréntesis aquí, ahí sí, vamos a ejecutar ahora sí, perfecto. Y ahora vamos a cargar la cadena que me permite resumir los textos, en donde van a ser los mismos parámetros anteriores, pero le vamos a agregar los question prompt, que sería el prompt inicial, y el refine prompt, que sería el refine prompt que creamos acá. Vamos a ejecutar entonces con el método runChunks, que le entregamos los fragmentos, los chunks, y ejecutamos esto. Y vamos a imprimir el resumen. Vamos a esperar que se ejecute entonces. Y bueno, ya tengo entonces el resumen listo. Como ven, me pone una introducción, los puntos principales. Estoy usando el 3,5 o el 4, no recuerdo. ¿Qué modelo estoy usando? El 3.5, si no me equivoco. Sí, GPT 3.5 y lo hizo bastante bien. Los puntos principales y la conclusión. Como ven, a mí este es el que más me gusta, el refine prompt, porque toma mucho más el contexto, no pierde menos información en el camino, así que creo que está bastante bueno esta forma de resumir. Y ahora vamos a ver como último el usar agentes, ¿ok? Entonces vamos a ver este último sistema de resumen que sería usando los agentes de LangChain. Vamos a poner un título aquí y vamos a ponerle uno más. Y bueno, para eso vamos a usar Chat OpenAI también. Vamos a importar desde los paquetes de agente. Vamos a importarle el inicializar agente y la herramienta.
Y del Launcher Utilities vamos a importar la Wikipedia. ¿Por qué? Porque vamos a pedirle a la gente que se conecte a Wikipedia y me dé información. ¿Ok? Vamos a poner espacio, vamos a ejecutar acá también para que se inicializan los sistemas. Esto no sé si es necesario, pero por si acaso, porque creo que ya está inicializado, así que, pero si en parte desde acá es bueno poner estas líneas de código. Y bueno, el modelo que vamos a usar acá, vamos a usar el 3.5, no, vamos a usar GPT-4. En este caso me gusta usar agentes como GPT-4, la temperatura va a ser 0 y vamos a traer una variable que se llama Wikipedia, que va a ser Wikipedia API Wrapper. Básicamente se va a conectar al API de Wikipedia y va a hacer consultas. ¿Ok? Y bueno, vamos a crear una variable que van a ser las herramientas que va a usar el agente, que va a ser igual a un vector, en donde le vamos a entregar como parámetro las tools. El nombre de la tool va a ser Wikipedia, la función va a ser wikipedia.run y la descripción, aquí pueden poner cualquier descripción, incluso la podríamos borrar, no es necesario, y vamos a ejecutar. No la puedo, sí, la puedo borrar porque me faltó borrar la coma, creo. A ver, vamos a ver ahí. No, necesito poner la descripción, pero bueno, pueden poner cualquier tipo de descripción. Simplemente una descripción no aporta mucho, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a crear un agente ejecutor, que es una variable que se llama agent executor, que vamos a inicializar el agente, le vamos a entregar como parámetro las tools, el modelo, y el tipo de agente va a ser zero-shoot React Description. ¿Cómo sé qué tipo de agente seleccionar? Y me voy a la sección de agentes de LangChain, vemos que me dice que si estoy usando un text LLM, puedo usar este agente. Si estoy usando un chat model, uso esta agente de acá, que yo estoy usando un chat model, así que vamos a usar este tipo de agente. Si quisiéramos usar un chat model con memoria, deberíamos usar este de acá, pero creo que para este ejemplo no es necesario. Así que bueno, vamos a usar este chat zero-shoot React Description, que es el agente que estamos usando aquí. Y vamos a poner un verbose igual true para que me vaya mostrando los pasos que está haciendo, porque en los agentes es más entretenido. Vamos a ejecutar y se viene el último comando, que sería la respuesta, va a ser igual agente ejecutor.run. Y aquí le tenemos que entregar la consulta. Y le vamos a poner, en que está la consulta que hice yo. Déjenme cortar esto. ¿Podría resumir brevemente la Copa del Mundo Qatar 2022? A mí que me gusta el fútbol, se me ocurre esta pregunta, así que vamos a ejecutar. Y como ven ahí dice, entrando a la nueva cadena, necesito buscar información sobre la Copa del Mundo Qatar 2022 para poder resumirla. Acción, Wikipedia, acción input, Copa del Mundo Qatar 2022. Y bueno, aquí le entrega un resumen, tanto, y está pensando qué hacer con esa información. Ahora tengo suficiente información para resumir la Copa del Mundo Qatar 2022. Respuesta final, la Copa del Mundo FIFA 2022 fue un torneo internacional de fútbol que se celebró en Qatar del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Participaron 32 equipos que deberían registrar una plantilla hasta 26 jugadores. La final se jugó en el estadio Lusail de Qatar el 18 de diciembre del 2022 y fue disputada por Argentina y los campeones defensores Francia. Argentina tomó la delantera a través del penalti de Lionel Messi en el minuto 23, antes que Ángel Di María aumentara su ventaja en el minuto 36. El torneo fue uno de los eventos deportivos televisados más vistos de la historia, con una audiencia récord de 1,5 millones de personas. Aquí hay varias cosas, no me dijo el resultado final, solo me dijo cómo iban hasta el minuto 36. Así que le voy a pedir más contexto, le vamos a poner acá lo que ustedes vieron que borré, quién fue el campeón y por cuánto ganaron. Vamos a ejecutar y vamos a esperar que haga lo mismo. Lo mismo, no tengo información actualizada, entonces va a hacer buscar en Wikipedia, empieza a buscar, dice pensamiento de la Copa del Mundo del final se llevó en Qatar el 20 de noviembre, y dice input, final del Copa del Mundo 2022, y sigue pensando. Sigue tomando observaciones hasta que al final, vamos a bajar un poquito, seguimos bajando. Dice, no puedo encontrar información sobre el marcador final, intentaré buscar de nuevo. Sigue buscando y dice que no puedo encontrar información. Sin embargo, sé que Argentina ganó la Copa del Mundo de 2022. La Copa del Mundo de 2022 se llevó a cabo en Qatar el 20 de noviembre. El campeón fue Argentina, no puedo encontrar la información sobre el resultado final. Ok, yo cuando hice el ejemplo sí me lo encontró, pero bueno, esta vez no lo encontró. Pueden repetirlo si quieren, yo no lo voy a repetir, no es necesario, pero ven, aquí lo que hizo fue, se metió a Wikipedia, buscó información de Qatar y me la resumió y me entregó la información. Si yo quiero imprimir la respuesta, vamos a poner print respuesta y me entrega la respuesta final, la Copa del Mundo de la FIFA y me entrega la respuesta que es la final answer finalmente. Así que eso, espero le haya gustado el video, quedó bastante largo, espero les sirva, pero creo que fue un resumen, un detalle más que un resumen, bastante amplio sobre los resúmenes con LangChain y OpenAI, así que úsenlo sabiamente. Bueno, para descargar el archivo se van al link que voy a dejar en la descripción y seleccionan todo, simplemente le ponen aquí descargar, les va a comprimir y se les va a descargar un archivo comprimido. Abren el archivo una vez que lo tengan, lo extraen, en este caso lo voy a guardar yo en documentos de OneDrive y ejemplo, lo voy a poner acá, ejemplo resumidor. Ustedes pueden poner la carpeta que quieran, lo descomprimen, se van a la carpeta, es importante, aquí abren este archivo y pegan su clave de OpenAI que ya mostré en el video cómo obtenerla
La pegan en este archivo, una vez que la peguen, lo guardan, ¡pum! Luego se van a Jupyter Notebook, van a la carpeta que ustedes seleccionaron y abren resumidor de texto.ipynb y ya van a estar dentro de su notebook y pueden hacer los cambios que quieran ustedes al código. Para ejecutar todo simplemente ponen run all, y si quieren ir ejecutando por línea simplemente van ejecutando por línea de acá. Si no tienen Jupyter Notebook, también expliqué que tengo un videito que voy a dejar acá, si no lo dejé como pestaña, recuérdenmelo, de cómo descargar. Ahora sí nos vemos, les mando un abrazo, que estén bien, suscríbanse al canal, denle like al video, activar la campanita y nos vemos en el próximo episodio, en el próximo video. Un abrazo, que estén bien, chau chau.